Y ya es momento, y muchas gracias, de saludar a la señorita Florencia Moreno. Flor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Javi, Ariel, Nati, ¿cómo están? Hola, buen día, muchas gracias, Florencia, ¿cómo le va? Bien, ¿me escuchan bien? Porque el gato Perfecto. otra vez me ¿Qué mordió todos pasó? los auriculares. Es el No, quinto que compro. no, bueno, Ya eduque a no ese sé qué gato, hacer. por favor. Y es muy pequeño. Pruebe, ¿sabe con qué? Dándole de comer. Suele ser un... No, sí come todo el día, pero también come cable. Y los auriculares están caros, los buenos, Bueno, no los de radio. bueno, ese gato se llama Bluetooth, entonces. No, le puse tilo para que sea tranquilo, pero no me sale. Bueno, Bueno, estamos en comunicación con José Luis Failase, quien es educador e impulsor de Cabildo Abierto por la Educación, un espacio que se ha conformado con educadores y educadoras de la provincia. Y bueno, ha sido tal el impulso que le han dado a este espacio que tuvieron una reunión con la Comisión de Educación de Diputados en el día de ayer. Y bueno, a partir de allí salieron diferentes temas que expresaron a la comisión y que tienen que ver con la educación, un tema muy discutido en este último tiempo, sobre todo en pandemia, y que por supuesto también va a ser un eje de discusión o es un eje de discusión en la campaña electoral. José Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Buen día a los integrantes de la mesa del programa. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, José Luis, si querés podemos comenzar que nos cuentes, bueno, un poco sobre este espacio, sobre Cabildo Abierto para una Educación. Sí, cómo no. Bueno, un grupo de educadores de Mendoza, a fines del año pasado, decidimos, bueno, poner en juego toda nuestra experiencia como tal y vincularnos en un grupo, en un colectivo de trabajo, que obviamente tenía como motor la preocupación que sentimos por el estado de la educación en la provincia de Mendoza. Bueno, es así que logramos vincularnos además con mucha gente que adhirió inmediatamente, empezamos a receptar aportes y bueno, tomamos la decisión de partir con una proclama, como corresponde a un cabildo, y a partir de esa proclama, que fue ampliamente difundida, tuvimos muchas adhesiones y sobre todo aportes que hemos venido acumulando durante todos estos meses. Y ya lo habíamos dicho en esa oportunidad, nuestra intención era que todas las voces sean escuchadas, porque todas las personas tienen vinculación con la educación y tienen derecho a que se escuche su voz, y después de la recepción, esa acumulación de aportes tiene que tener un destino, y decíamos que los aportes iban a ser entregados a quienes tienen la responsabilidad de diseñar y ejecutar políticas educativas, y es así que solicitamos audiencia a las comisiones de educación de ambas cámaras, a la Dirección General de Escuelas y también al Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, ayer se concretó la primera de esas audiencias con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde entregamos esos aportes, además de tener un interesante intercambio con ellos. Bien, ¿y cuáles fueron los principales temas planteados a la comisión y también cómo fueron recibidos estos temas? Bueno, la recepción creemos que fue buena, veremos cómo sigue esto. Sabemos que estamos en un momento muy especial de la vida política, porque hay varias legisladoras de la comisión que terminan su mandato a fin de año, están todos en plena campaña electoral, pero recepcionaron con interés nuestra propuesta. Le entregamos una carpeta en forma virtual, por supuesto, donde están los más de 250 aportes que hemos recibido. Obviamente nos presentamos como colectivo y les dijimos básicamente cuáles eran nuestras intenciones, ¿no es cierto? Nosotros somos participantes activos de la educación, creemos que, como dije anteriormente, todo el mundo tiene
algo para decir sobre educación, porque si no es educador, tiene alguna vinculación con el sistema educativo a través de la familia, a través de sí mismo, y bueno, y esto genera derechos, el derecho a ser escuchado, pero sobre todo el derecho a a que se tenga en cuenta lo que se dice, porque alguna vez los que estudiamos y trabajamos los derechos de los niños, supimos que no solamente hay que escucharle a los niños, sino que hay que tener en cuenta lo que se dice para tomar decisiones. Y en este caso es exactamente igual. Nosotros entendemos que se debe escuchar la voz de quien normalmente no se escucha su voz, no es escuchada, pero además, después de escucharla, se tiene que plantear esta posición en el diseño y ejecución de políticas educativas, porque si no, bueno, la democracia se torna un poco hipócrita, ¿no es cierto? Ujú. Entonces en la comisión receptaron esto con beneplácito, digamos, y se comprometieron a primero interceder ante la Dirección General de Escuelas para que sea concedida la audiencia que solicitamos, también a, obviamente, revisar el material que le entregamos y tenerlo en cuenta para el trabajo de la comisión. Y bueno, y algunos otros temas, como por ejemplo planteamos la necesidad de tener estadísticas actuales y reales del sistema educativo, porque Te freno ahí un minuto, minuto para consultarte respecto a las estadísticas. Sí. ¿Cómo se vienen trabajando? ¿Las estadísticas se muestran con periodicidad? ¿Hay una estadística de lo que ha sucedido en el año y pico de pandemia que llevamos? Bueno, justamente esa es una preocupación nuestra porque, a ver, pongamos por caso el tema tan actual de la vuelta con presencialidad absoluta a las aulas. Sí, que sería en septiembre. Claro, empezamos con un primer ciclo en primaria y los CEOs y jardín, y bueno, y ahora se incorporan todos los chicos y lo mismo va a ocurrir o está ocurriendo en el nivel medio. Y lo que nosotros sabemos por los contactos que tenemos, por lo que dice justamente la voz de las escuelas, es que hay muchas escuelas que no están en condiciones de recibir a todos los niños, no se puede cumplir con el distanciamiento obligatorio, no se están recibiendo los insumos necesarios para enfrentar la situación que vivimos, y esto genera, frente además la aparición de esta variante tan preocupante, que es la variante Delta, que se dice que llegaría en el próximo mes, genera grandes preocupaciones. Mientras tanto, la Dirección de Escuelas ofrece a través de sus estadísticas un panorama como si todo estuviera bien, y sabemos que no es así. Hay serias deficiencias que venían de antes de la pandemia y que se han agudizado en este tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que requerimos es que justamente se esclarezca esta situación, se dé a conocer y se puedan tomar las medidas necesarias para que no ocurran desastres como los que pueden ocurrir si no están dadas las condiciones para la presencialidad. Quería consultarte por el tema del Consejo Federal de Educación, que prácticamente la provincia de Mendoza y la Dirección General de Escuelas no adhieren a ninguno de los consejos ni de las propuestas del Consejo Federal. Sí, es bastante extraño esto, porque Mendoza, como todas las provincias del país, pertenece al Consejo Federal, está sentada a la mesa de las reuniones y obviamente hace escuchar su voz, y cuando se toman decisiones y se votan también lo hace, pero después las decisiones son vinculantes o deberían serlo. Es decir, por ejemplo, las decisiones con respecto a la vuelta a la presencialidad, o las que se han ido tomando en el Consejo Federal, son desconocidas básicamente por dos jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. Y no hay explicaciones sobre esto.
Es decir, acá las explicaciones se dan en cuanto a que la pandemia está controlada, que no hay necesidad de tomar esas medidas, pero digamos, en un sistema democrático, a ver, cuando se vota una ley en el Parlamento, ya sea provincial o nacional, más allá de las discusiones, los debates y las posiciones en contra, cuando la ley sale la tenemos que cumplir todo. Bueno, en este caso sería exactamente lo mismo y Mendoza lamentablemente lo desconoce. Así como desconoce también las decisiones tomadas en relación a la paritaria federal con los trabajadores de la educación y las decisiones en cuanto a salario mínimo y bueno y todos los progresos que se han hecho en ese sentido en la paritaria nacional, que acá está absolutamente desconocida porque no existe la paritaria provincial. ¿Cómo quedó la paritaria provincial en función de la paritaria nacional? Bueno, es que justamente no hay convocatoria de paritarias. Acá el gobierno provincial decide por decreto los progresivos aumentos de acuerdo a su criterio. Bueno, pero en este último cierre el SUTE supuestamente estuvo de acuerdo. De hecho, hicimos una nota aquí en la radio. Estuvo de acuerdo con, la provincia con la paritaria nacional. No, que el SUTE estuvo de acuerdo con la paritaria, con la última propuesta hecha por el gobierno provincial. Bueno, el tema, lo que nosotros planteamos en relación a esto es que hay una mecánica de paritarias que está establecida por ley también, que es absolutamente desconocida. Incluso ya la mayoría de los docentes, por lo menos eso es lo que nos han manifestado a nosotros, desconocen tratativas, o sea, se enteran de que en la nación hay paritarias, pero desconocen el movimiento acá en la provincia. Y lamentablemente, bueno, las decisiones se vienen tomando hace bastante tiempo de una manera inconsulta y digamos, de una manera autoritaria desde el gobierno, digamos. José, buenos días, Javier Costarelli lo saluda. A riesgo de parecer un poco soberbio con el espacio, recuerdo que las primeras notas fueron en este programa, muchas gracias, del espacio cuando recién comenzaba. Sí, con Rosy Muñoz hicimos la nota, Javi. Sí, y quería preguntar acerca de eso, de las primeras notas que hicimos, cómo es la construcción de este espacio en un contexto de una disputa muy fuerte con el gobierno y con otros sectores de poder que también están en esta disputa de la educación. Sí, Javier, bueno, desde ya que les agradecemos a ustedes el acompañamiento, porque como bien decís, desde el principio han estado comentando y haciendo escuchar la voz de Cabildo. Nosotros le aclaramos a la comisión que no somos un partido político, no somos una organización sindical, no respondemos a un partido político, y somos un colectivo de gente vinculada a la educación desde distintos ámbitos. El de educadores es uno, pero también es el de padres, madres, bueno, en general toda la gente que tiene algún tipo de vinculación con el sistema educativo. Y si estamos observando situaciones que nos parecen que no corresponden en relación al sistema educativo, es porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo observamos críticamente y se lo hacemos saber al gobierno cuando podemos. Es decir, te marco un punto de coyuntura. La semana pasada tuvimos viento sonda tan fuerte en Mendoza y bueno, hay una serie de protocolos con respecto a esto, no se tomaron las medidas necesarias. Afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia, pero el gobierno, la verdad que tuvo una inacción tremenda con respecto a esto, el gobierno escolar me refiero, y además trasladó la responsabilidad que tiene que tomar como Dirección General de Escuelas a las familias y a los trabajadores de la educación que están en las escuelas. Y esto nos parece gravísimo y lo puntualizamos
también ayer en la reunión con la comisión. Bueno, estos hechos y otros marcan, digamos, situaciones que nosotros ponemos en valor, las hacemos saber. Pero básicamente lo que nosotros queremos es que al momento de que se diseñe la política educativa y se ejecute la política educativa, en el marco de la Ley Nacional de Educación, se tengan en cuenta los aportes que nosotros hemos ido recabando y los que vamos a seguir recabando para enriquecer el sistema educativo mendocino, que es lo que todos queremos, absolutamente. Así quedó plasmado ayer en la reunión con las legisladoras de los distintos partidos políticos que integran la comisión. José Luis, quería consultarte respecto a si vienen conversando sobre los programas educativos y sobre la ESI, la educación sexual integral en las escuelas. Sí, obviamente que este tema es, digamos, uno de los temas a tratar y con la relevancia que tiene. En los aportes que hemos recibido, que son aportes también de educadores de distintos niveles, como decía, y también de distintos sectores, se pone en evidencia puntualmente lo que ocurre en algunos ámbitos, en algunos niveles. Por ejemplo, en el tema de la formación docente es un tema altamente preocupante porque, bueno, todos sabemos que si no se modifican ciertos criterios en esta formación, se van a reproducir modelos que no se condicen con la realidad y los cambios en educación no se van a dar si los protagonistas mantienen las mismas estructuras de formación. Y así en general en todos los niveles. Y nuestra mirada es absolutamente crítica en el sentido de construir. Nosotros queremos aportar a la construcción de una nueva educación, basada obviamente en criterios pedagógicos y en lo que aportan los expertos, pero también en lo que dice lo que podríamos llamar la voz de la calle. Bien, y puntualmente con este tema de la presencialidad 100%, ¿cuál es la posición y qué es lo que harían o harán si efectivamente no están de acuerdo? Sí, nosotros decimos, en principio, la escuela, el ámbito educativo es un lugar donde se da una relación docente-alumno que es absolutamente necesaria. Esto es un principio rector para partir. Después se dan las condiciones, ¿no es cierto? La que estamos viviendo, la condición general de pandemia, obliga a tomar medidas que ha generado, por ejemplo, esta cuestión de la escuela virtual, la llamada escuela virtual o la educación virtual, que ha puesto en evidencia que se puede acceder a otros modos de acercamiento pedagógico, pero también ha puesto en evidencia los problemas de conectividad, los problemas de falta de recursos para hacerlo. Entonces nosotros decimos que no se puede volver a la presencialidad absoluta cuando no están dadas las condiciones en pandemia para hacerlo, haciendo que la escuela sea un foco de contagios a través de los estudiantes y sus familias, y también de los trabajadores de la educación. Esto creemos que ha sido la medida de la vuelta a la presencialidad absoluta en las condiciones en que estamos, es una medida irresponsable desde nuestro punto de vista. Pero también creemos que la discusión excede la presencialidad sí, la presencialidad no. Creemos que lo que hay que discutir ahora es la presencialidad cómo, porque tenemos que aprovechar de esta experiencia de la virtualidad en educación, sacándole provecho y apuntando a dotar a la escuela de los recursos necesarios y a las familias también para que se pueda acceder a una educación virtual de calidad. Han sido desactivados programas, lamentablemente, que teníamos en el país
para el acceso a cierta tecnología. Y bueno, creemos que tienen que reactivarse estos programas, creemos que tienen que reactivarse los planes para mejorar la conectividad. Algunos se están restituyendo e inclusive en el tema específicamente, eminentemente conectividad, también se está avanzando bastante, pero no lo suficiente como para alcanzar a todos los sectores de la población. Exactamente. Y lo que creemos es que debe aprovecharse la experiencia, por supuesto, para enriquecerlo, el proceso educativo. Pero mientras tanto, deben hacerse evaluaciones correctas en cuanto a las posibilidades. Nosotros, por ejemplo, nos hemos enterado de escuelas que han tenido, a los pocos días de abrir, han tenido que suspender las clases por casos de contagios. Y son situaciones que no se hacen muy públicas, pero que, bueno, eso ha estado sucediendo aparte todo el tiempo de pandemia desde que empezaron las clases presenciales, escuelas totalmente cerradas, o sea, era una pandemia, e incluso en determinadas escuelas que no se pudieron comenzar las clases por situación de infraestructura, falta de agua y demás, es decir, era una presencialidad exclusiva. Exactamente. Y bueno, y escuelas muchas escuelas donde los padres tienen que aportar con lo más elemental, que es el alcohol, por ejemplo, porque no existe este insumo, claro. Ni la escuela tiene los recursos para comprarlo, o que se ha vuelto a la presencialidad en el día de ayer, por ejemplo, en las escuelas primarias de todos los niños, con la misma cantidad de raciones de merienda que había hasta la semana pasada, cuando solo concurría el primer ciclo. Es decir, son todas situaciones. Claro, hay que repartir, y eso es una responsabilidad que se delega a la escuela cuando no debería ser así. Bueno, todas estas situaciones las vamos receptando, las vamos planteando, y bueno, y esperamos tener prontamente esta audiencia para planteársela directamente al máximo responsable de la educación del sistema educativo en la provincia, que es la Dirección General de Escuela. José Luis, muchas gracias por el contacto con nosotros, y bueno, seguramente volveremos a conversar más adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por siempre estar atentos al Cabildo Abierto por el Derecho Social a la Educación. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Florencia. Nos encontraremos seguramente mañana. Así es, muchas gracias a ustedes, que tengan linda mañana.